¿Es el consumo de drogas una expresión legítima de libertad individual o una bomba de tiempo que destruye personas, familias, sociedades enteras? La legalización de las drogas se presenta hoy como una solución pragmática. Menos crimen, más control estatal y respeto a la autonomía personal. Sin embargo, otros advierten que normalizar el consumo es institucionalizar la autodestrucción. Hoy en Fuego Cruzado debatimos si esta propuesta amplía la libertad o acelera la degradación social. Este tema tan interesante lo vamos a compartir hoy día con ustedes en Fuego Cruzado. Bienvenida, Silvana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Cristian. Bienvenido a hablar de este tema tan importante como es la legalización. Un gran tema para el día de hoy. Felices de poder compartir eso. Chiquillos, ¿qué les parece a ustedes esta propuesta de legalizar las drogas? Bueno, Primera de Corintios 6:12 dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y no me dejaré dominar por ninguna. Entonces aquí partimos con entender y saber que para la gente que de alguna forma deja que la drogadicción o la droga forme parte de tu vida, al no reconocer que es algo que te daña, es un paso en que el cual tú quedas amarrado, escondido y no puedes tomar tus propias decisiones, sino que te sientes o te esclaviza en tus emociones, en tus decisiones y en tu vivir. ¿Puede llamarse una sociedad cristiana justa con este negocio, lucrar con la drogadicción? Yo creo fielmente que nosotros hemos tratado de cristianizar tanto la sociedad, que no es cristiana, es secular, básicamente, que hemos igualado el tema del pecado con el delito, ¿ya? Y no es así. No necesariamente un delito es pecado, ni necesariamente un pecado es delito en el contexto de las sociedades. Entonces, si bien a lo mejor lo que se busca con la no legalizar la droga es frenar un poco este flagelo, lamentablemente hay estadísticas mundiales que dicen que no necesariamente porque tú frenes el consumo va a frenar el consumo y el tráfico, ¿ya? Entonces no creo que tenga que ver con una problemática de que van a ser peores nuestras sociedades si nosotros dejamos la droga en ello y no ponemos una ley que Pues yo frene. creo que sí empeora la sociedad porque te destruye la familia. La drogadicción te domina, te destruye tu personalidad, destruye familia, destruye hijos. Entonces sí, yo pienso que es una destrucción social. De alguna forma va afectando y va destruyendo a la gente. Porque la gente ya no decide por sí sola, sino que es esclava de esta adicción. ¿Y qué pasa con el tema de, por ejemplo, cuando se pone demasiado énfasis en el consumo, pero hay muy poco trabajo en el tráfico, en la producción? En la Entonces, entrega, lo claro. único que estás tratando es de penalizar a quien consume, que en el fondo no es un gran problema. O sea, es un problema porque ataca a un ente de la sociedad, una persona individual que consume por las cosas que ellos crean que sea correcto. Es como, no sé, es como que le pusiéramos una norma a quien come mucho McDonald's. ¿Pero tú crees que es Y no mejor pusiéramos legalizarla? sello. ¿Tú crees que es mejor legalizarla? Según muchos estudios dicen que la legalización lo que provoca es que ataca directamente, por ejemplo, al tráfico, ¿ya? Entonces, bajo ciertas normativas, obviamente que no es legalización a traficar ni a producir, sino a ordenar a la gente que quiere consumir y que no necesariamente lo llamemos como delincuente al consumidor. Y ahí hay un problema que Es que nunca es se ha tratado de distinto. delincuente a quien es consumidor, sino que se ha tratado de la destrucción que provoca la legalización de la droga. Por eso dice libertad personal o destrucción social. Pero por lo mismo, cuando tú legalizas la droga o el consumo de droga en el fondo, pasa que todo el intermediario y el productor ya queda afuera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un consumidor que hoy día produce para consumir está en una línea muy delgada del delito, muy delgada. Claro. Pero si hubiera una despenalización del consumo de la droga, lo que pasaría es que todo el que está produciendo perdería sentido porque cualquiera que consuma puede producir libremente. ¿Pero Ese tú es el estás de problema. acuerdo, Silvana? Yo no estoy de acuerdo ¿En en legalizar? legalizarlo para nada. ¿Por qué? Porque eso te da más libertad.
O sea, claro, hay gente que va a poder tener dominio. O sea, podemos tener la contraopción en decir, se legaliza porque en general lo prohibido llama mucho más la atención. O sea, si yo lo prohíbo, la gente como que es más adictivo. Lo legalizamos, a lo mejor hay mucha gente que va a decir, ya no es prohibido, no lo va a hacer, pero la gente que está adicta, si tú estudias la palabra adicción, es algo que no tienes control, Silvana, que estás esclavizado. ¿y qué pasa con esas drogas que muchas veces se dan en la farmacia? No sé, ponte tú para bajar de peso. Hay muchas personas que consumen ciertas pastillas que tienen algo que les va a provocar que no tengan apetito, por ejemplo. Ya. Y se hacen adictas a esas pastillas para tener una figura o como tú dijiste en algún minuto sobre la alimentación, también pasa con las bebidas. Pero esa droga tú lo dices a lo mejor por los remedios, por las pastillas, por los medicamentos que gente necesita para, no sé, calmar un dolor, pero eso te destruye. Claro, pues individualmente te destruye. Yo creo que nadie cuestiona el hecho de que pueda provocar una destrucción en algún sentido. Vuelvo a decir, hay estudios, por ejemplo, que la utilización de ciertas drogas naturales, como la marihuana, etcétera, para uso terapéutico del dolor o incluso de ciertas afecciones del sistema nervioso, como temblores, está comprobadísimo que ayuda en ese contexto, Claro. ¿ya? Pero el problema pasa cuando nosotros queremos como moralizar el consumo o desmoralizar, no sé cómo llamarlo, o llamarlo inmoral. Claro, inmoral a El quien consumo. lo consume, claro. Porque como tú dices, para bien o para mal, las sociedades seculares donde nosotros vivimos son sociedades basadas en libertades personales cuando no afecta a los demás. Entonces, el consumo de mala alimentación, por ejemplo, provoca las enfermedades. Hoy día las enfermedades más grandes, las tasas de mortalidad más grandes en nuestra sociedad no tienen que ver con el consumo de drogas, tienen que ver con el consumo de mala alimentación, por ejemplo. Y nadie está haciendo nada. Nadie está penalizando la industria, a lo más le ponen un par de sellos en Chile, porque en otras partes no lo son, un par de sellos, pero aún así la gente puede decidir comprar eso. Entonces con la 3, 4 comida sellos. pasaría a ser como una droga, en cierta Es que según tu puede punto de llegar a vista. hacerlo en el punto de vista y de hecho el azúcar es una droga, y Sí. eso está comprobado, o sea, como dispara ciertas hormonas casi igual que la cocaína. Ujú. No, y a la vez nuestros hijos están ahí constantemente con el azúcar, digamos, en los dulces, también en las bebidas. O sea, tenemos el consumo de drogas, Silvana, por todos lados. O sea, Así es, pero es que, claro, o sea, ahí es donde está este versículo bíblico que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, de alguna tenemos que dejar de comer. No, pero es que por eso te conviene comer, te alimenta, te forma tu cuerpo lo necesita. Pero también tenemos que saber que tenemos la libertad para poder decidir. Si hay algo que te daña, decide no consumirlo. Ujú. Y esa decisión es la que nosotros tenemos que ver para saber que esto no te puede esclavizar de alguna forma, sea la drogadicción, la marihuana, sea un remedio, sea un calmante, ¿cierto? Cuando ya se transforma y te domina tu cuerpo, tus decisiones y tu vivir, ya ahí entramos en otra cosa. Y la Todo me es prohibición- lícito, más no la todo me prohibición conviene. ¿Fracasó? ¿Cómo? En este Disculpa. sentido, la prohibición de. Yo creo que del la consumo prohibición ha fracasado, porque lo único que ha traído en el fondo las prohibiciones son falta de regulación constante. El narcotráfico, el microtráfico trabaja en base a eso, vuelvo a decir. O sea, al ser prohibido, ellos se transforman como los únicos productores porque es prohibido y solamente los que se arriesgan son los que pueden producir. Claro. Entonces también establecen precios de mercado sobre ciertas drogas y se sienten en la libertad de producir lo que quieran. ¿Ya? Entonces asumen el riesgo, pero venden caro y se dispara el consumo. Ahora, vuelvo a decir, si el consumidor puede producir, lo que sucede es que le quitas el poder al narcotráfico. Y eso ya está comprobado. O sea, ¿puede traer problemática? Sí, puede traer problemática, pero eso tiene que ver con la libertad humana. ¿Y la legalización, Silvana, crees tú que puede proteger a la persona pobre o de escasos recursos o lo expone? Pero la definitivamente? legalización en medicamentos que ayudan a, no sé, a la salud, eso no está prohibido. Lo que está prohibido, ¿cierto? Y lo que no tiene legalización es la droga, la cocaína, ¿cierto? Y otras drogas que te dañan. Por eso es, todo me conviene, no me es lícito, dice libertad o conveniencia.
Entonces ahí es donde yo tengo que decidir, ¿cierto? Lo que realmente me ayuda, lo que no me hace daño. La libertad o conveniencia se refiere a la distinción entre lo que está permitido por ley, por moralidad, y lo que es beneficioso hacer para mi vida. Si yo veo que algo me está dañando, no me está ayudando, ¿por qué tengo que creer que eso lo tengo que hacer y consumir? Tenemos mucho más adictos en el día de hoy que lamentablemente, como dice Silvana, no controlan sus consumos, y por eso la demanda y ha crecido tanto el narcotráfico y el microtráfico también en nuestras poblaciones. Lamentablemente sí, y es producto de esto, porque se quedan con el monopolio de producción y también se quedan con establecer los montos de la venta de esta droga, ¿ya? Entonces hay mucha oscuridad detrás de eso. Cuando hay una legalización, comúnmente lo que sucede también en esas leyes es que hay mayores libertades de perseguir el narcotráfico, porque el narcotráfico impone violencia. El narcotráfico, porque el amor a ese dinero hace que No te importa nada. todo vale. Todo vale, claro. Si mueren, no mueren, da lo mismo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En el caso del alcohol, el alcohol está establecido como una droga, ¿ya? Y que provoca cosas muy malas cuando hay excesos de droga como el alcohol. Lo hemos visto. Nuestro país, Chile, es un país profundamente alcohólico. Entonces, ya no es una cuestión social, es un tema para pagar pena, mucho más que eso. Pero hay ciertas normativas sobre la venta de alcohol, hay ciertas normativas sobre la producción de alcohol. Está más claro que quien produce tienen que pagar impuestos. El tabaco igual, tiene impuestos muy altos, pero está en quien quiera consumirlo va a tener que pagar ese impuesto, y el que quiera producirlo también. Entonces, hay formas de desincentivar el consumo de estas drogas, pero manteniendo las libertades personales. Entonces, ahí creo que nosotros cometemos el error moral de, como creyentes, tratar de imponer una mirada cristiana a sociedades que son laicas, que son seculares en el fondo. Sí, yo estaba pensando lo que tú estabas diciendo, y la verdad que el alcohol es un flagelo también de nuestra sociedad y que Sí, se claro. publicita Sí, a y través una de las droga. redes sociales, de la televisión. Yo creo que es la única adicción que se promueve. Por supuesto. Y ahí es donde nosotros también tenemos que tener algún grado de responsabilidad como ciudadanos y también como personas. Lamentablemente en nuestro país, claro, hay un alto consumo de alcohol, entonces esto se ha ido ampliando un poco más hacia otras drogas también, Silvana, ¿no? Así es, por supuesto, las drogas también tienen un impacto social tremendo. Impactan en desarrollo económico, social, familias se ven afectadas. ¿Por qué? Porque la persona que es esclava de una drogadicción, ¿cierto?, prefiere gastar el dinero en eso que en su familia, que en lo que necesita en su casa, que lo que necesita él como persona o ella, ¿cierto?, en el alcoholismo, en lo que tú puedes tomar. Por eso es... Pero ahí estamos hablando también del consumidor, en realidad, que se puede catalogar también como una enfermedad. Pero lo que afecta y lo que impacta en la sociedad, el que produce la drogadicción, el que la vende a como quien la ¿Y el quiere gobierno ha y lo quedado compra. bajo en esa responsabilidad? Bajísimo. Es uno de los detalles que el gobierno siempre apela cuando necesita el voto para poder decir vamos a luchar contra esto, pero a veces no tienen, siento yo que no tienen la capacidad o no tienen la fuerza de enfrentarse en lugares difíciles donde realmente se ve expuesto, donde se provoca toda O habrá una gran tráfico danza de dinero que también por debajo. digamos, toda la influencia. Yo creo que ¿verdad? mucho de la legalidad, de la legislación en diferentes países de Latinoamérica también tiene que ver con una presión financiera hacia al mundo legislador para frenar ciertas cosas. Al narcotráfico le interesa que no legalicen nada. Porque lo hace igual. Sea No, y legalizado o no, lo por hace el igual. dinero que también, la influencia que ellos tienen por debajo. O sea, bueno, hoy en día hay muchas plataformas que nos muestran la verdadera historia de algunos narcotraficantes a nivel mundial que provocaron todo este gran consumo a nivel Además, latinoamericano si vamos a hablar de y mala que influencia, influenciaban gobierno. si vamos a hablar de mala influencia, todo este mundo ilícito que más bien es oculto, es muy atractivo para la juventud. Decirle a alguien, mira, tú haces de narcotraficante y en un año vas a tener lo que tu padre Dinero obtuvo en fácil. 30 o 40 años, Claro. si es que lo tuvo. Pero si no hay narcotráfico, ¿cuál va a ser el modelo? Entonces, por un lado decimos ya, hay mayor acceso
a la droga en forma oculta, nosotros legalizamos el consumo, quitamos el poder que tienen las mafias, acercamos más la producción al mismo consumidor y obviamente ya no van a haber grandes narcotraficantes y los niños van a tener menos modelos de narcotráfico. Entonces va a pasar por un tema más de libertades de consumo. O sea, si yo quiero consumir y quiero destruir mi vida, es un tema mío. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? ¿Qué es lo que pasa con el tabaco? Todavía vemos gente fumando en las calles, aunque le hemos puesto miles de restricciones, como no se puede fumar en los estadios, no se puede fumar en ciertas plazas, no se puede fumar en los malls, no se puede fumar en el transporte público. Los impuestos han aumentado tanto y aún gente sigue consumiendo tabaco de forma libre. Oye, hablando todo esto, países que han legalizado latinoamericanos. Yo creo que fue uno de los primeros, fue uno de los primeros y sigue siendo hasta el día de hoy Uruguay. Ellos comenzaron toda esta legalización de droga, en este caso la marihuana, y los resultados no han sido tan convincentes del todo. O sea, en base a tu argumento que tú estás acabando de decir, lo que ha hecho Uruguay con el expresidente, ¿verdad? Que dejó esta puerta abierta, digamos, pero no ha sido del todo convincente para los ciudadanos del propio Uruguay. Entonces, ¿cuáles son los límites que podemos poner? Yo creo que, lo que piensas tú. Yo creo que ni el uno ni el otro son prendas de garantía para arreglar el problema de la droga. El tema es más profundo, más bien filosófico, sobre libertades personales. Entonces, ¿por qué el Estado debe frenar una libertad personal? Por ejemplo, podría decir, es que cuando alguien se droga puede ser muy violento, puede atacar a un tercero. Ya, puede ser, pero que vuelvo a decir, si eso, ¿qué pasa con el alcohol? ¿Qué pasa con otro tipo de estimulantes? ¿Qué pasa con el estrés que nadie cuestiona y el estrés nos lleva a la violencia igual? Entonces, no estoy tratando de empatar, estoy tratando de decir por qué damos libertades en ciertos contextos y en otras las quitamos. Ese es el punto. Entonces, puede ser que no haya sido tan efectivo, aparentemente no tengo los datos duros de ese tema de Uruguay, pero en particularmente lo que sí creo que exploraron fue la libertad personal y en eso yo estoy de acuerdo. Bueno, Uruguay fue el primer país latinoamericano que legalizó precisamente y se adelantó inclusive a países europeos. Ajá. Entonces, legalizar, Silvana, podría ser una alternativa para muchos, pero ¿tú qué piensas? ¿Sería bueno legalizar las drogas, en este caso la marihuana, ponte tú? Yo creo que las drogas que causan daño y que aíslan a la sociedad, yo creo que no. Yo creo ¿Cuál? que no, o sea, poner un poco de freno, ¿cierto? Al alcohol, tenemos mucha libertad en la venta del alcohol, en la drogadicción, en todo lo que es este tema de cocaína y todas estas cosas. Yo creo que dar la libertad para que tú puedas obtener esto fácilmente, oye, sumaría, pero tremendamente a los daños, porque mira, el daño de la drogadicción no solo afecta en un tema económico, sino que también afecta a la salud. O sea, tenemos que estar muy pendientes. Acá la información dice que impacta en una gran manera en enfermedades, ¿cierto? Lesiones, 60 enfermedades infecciosas que la gente está teniendo, crónicas, enfermedades mentales, porque esto de verdad que daña tu cuerpo. No nos damos cuenta de alguna forma, ¿cierto? De lo que tú te estás afectando, lo que tú estás dañando tu cuerpo, lo que tú estás viviendo, retraídos, perdidos, no tienen opinión, no tienen decisión. Entonces, para mí, legalizar algo que está dañando a la sociedad, hacernos ¿cómo se llama? Los que no entendemos y no creemos lo que está pasando y lo estamos tapando de alguna forma, yo creo que todos tenemos que ser parte a que la sociedad no se pierda en este ambiente. ¡Wow! Es un gran tema y usted también puede opinar a través de su comentario que nos puede ir dejando a nuestro podcast que tenemos hoy en día sobre la legalización. ¿Qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Estás pensando que sería una buena oportunidad para nuestra sociedad? Bueno, ahí esperamos tu comentario, Cristian. Bueno, con respecto a lo que está diciendo Silvana, que destruye familia, destruye a la propia persona, sus argumentos son también medicinales, digamos, en cuanto a la ejemplo, destrucción personal. Volviendo al tema de Uruguay,
no se disparó el consumo, que uno de los grandes como temores, me imagino, que de legalizar el consumo, que uno esperaría que se dispara el consumo. Se mantuvo entre el 9 y el 12% de la población, particularmente joven, y cerca de 100.000 personas en Uruguay se inscribieron porque ahí hay una norma, ¿no? Es el consumo normado, no es como libre. No, tú es tienes solamente que para la consumir, recreación, comprar medicinal y todo. algo puntual, pero tienes que estar inscrito para mantener el control por lo mismo, porque si hay gente que cae en adicciones, también tienen que haber cuidados paliativos de esas adicciones. ¿Qué es lo que pasa con los casinos, por ejemplo? Claro. Los casinos tienen que tener un protocolo para personas que ya pasan eso de la adicción y hacerse cargo de eso, porque si bien es algo para la diversión, puede transformarse en ludopatía, que es una adicción también, y ellos tienen que hacerse cargo porque están jugando con fuego. Entonces, ¿qué digo yo? No aumenta por despenalizar. Lo que sí está comprobado es que baja la producción ilegal. Eso sí. Entonces, Silvana, podemos legalizar según ese argumento, porque estamos, digamos, tenemos números positivos en ese sentido. Positivo en ayuda, en sanidad, en eso. Pero cuando yo veo destrucción, yo no puedo legalizar algo que está destruyendo. Según el gobierno, la postura oficial del gobierno de Chile, el consumo de drogas se articula principalmente a través de SENDA, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas. Se rige por la Estrategia Nacional. Pero yo no puedo ver y legalizar algo que está dañando. ¿Qué está haciendo el gobierno con todo esto que se está perdiendo? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Tenemos que dar este paso para poder legalizar? Hay drogas que sí ayudan por enfermedades y por todo, pero yo no estaría de acuerdo. O sea, vamos a esperar que se dispare todo este gran Es que ya está consumo. disparado. ¿Está disparado, dices tú? Entonces, ¿Para ti? si está penalizada la droga y está disparado, no entiendo. ¿Es mejor controlar, dices tú? Obvio, Legalizando. obvio. Si no podemos controlarlo así como ya está. ¿Pero qué droga tú legalizarías, Cristian? Por ejemplo. Yo creo que cualquier droga de consumo libre, o sea, vuelvo a decir, lo mío tiene que ver con libertades. Con libertades, porque tú tienes que decirme a mí lo que yo puedo hacer y lo que yo no puedo hacer. Ujú. O sea, ¿quién pueda decidir por ti? Pero cuando tú involucras ya, por ejemplo, ya pongamos un caso, Pongámonos hipotético. Un caso hipotético, ya tú dices, ¿quién me va a prohibir a mí yo consumir algún tipo de droga? Pero el daño que tú te haces va a involucrar o trastocar los que están a tu alrededor. Sí, como cualquier daño social. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo vamos a asumir O sea, algo? el desenfreno llega porque tú crees que la mejor decisión es legalizar y que cada persona pueda decidir. Yo creo que el qué desenfreno hacer. llega por otras cosas. No tiene ¿Cómo? que ver por una droga. El desenfreno, falta de control. Por ejemplo, mucha la gente que consume droga tiene problemáticas detrás que hace que consuma droga. Tú no consumes droga como comer tomate. Tú consumes droga bueno, puede ser por salud. Porque Ya, pero tú crees que eso tengo un es dolor, dar la tengo lo que libertad sea. mejor. ¿Cómo? Sí, que dar la libertad y legalizarlo va a ser mejor. Yo creo que sí. Yo creo que sí, vuelvo a decir, porque tenemos el problema del flagelo de la droga en las personas consumidoras que se transforman en adictos. Ya tenemos un problema grave, ¿cierto? Que es un problema de salud, un problema social, un problema familiar. Claro. Pero tenemos otro problema más, que es el problema del narcotráfico, que genera violencia. Y si yo veo una estadística y un porcentaje que está esto altísimo, yo tendría que legalizar viendo que a la comunidad o a la sociedad le está haciendo daño. Yo tendría entonces que decir, ya, ¿sabéis que hay una estadística de un gran porcentaje de familia, juventud, niños, ¿cierto?, metidos en la drogadicción? Así que yo estoy hablando asumámoslo. de la drogadicción en el sentido Sí. que te esclaviza y que te daña, porque yo estoy de acuerdo que una persona que está enferma y que necesita una droga para sacar el dolor, para poder vivir, es entendible, Ajá. ¿cierto? Yo hablo de esta parte de la drogadicción que daña. O sea, si las estadísticas me dicen que está full, está dañando, está provocando en la sociedad un daño tremendo, entonces legalicémosla. ¿Es mejor? Sí. Sí, creo que sí, porque en el fondo ya, fíjate, ya tenemos una restricción y la restricción no ha ayudado. Entonces, ¿tú ¿Por crees qué que la digo que no? libertad va a Porque- ayudar mucho mejor? O sea, simplemente digo que la restricción sigue aumentando. Entonces yo digo, si la restricción es la forma de controlar, ¿por qué sigue aumentando? Entonces propongo que frenemos otro aspecto, que bajemos el consumo bajo el tema de hacerlo legal, pero informado. Vuelvo así, y restringido.
legal, pero con normativa. Pero como legal y restringido. Por supuesto, como el alcohol. O El la alcohol. legalizamos. Por ejemplo, el alcohol hoy día, tú puedes comprar, yo soy mayor de edad, voy y compro y me tomo una botella y quedo muerto curado. Pero un niño, ¿sería un éxito frenarlo, pero un niño Cristian? toma a un amigo un poco más grande, le dice, por favor, anda y cómprame alcohol, porque está la libertad de hacerlo. Y eso hoy día, siendo ilegal, ¿lo frena? Porque si tú me dices que lo frena, entonces ¿qué estamos discutiendo? Ujú. Pero para No lo ha ustedes, frenado. por ejemplo, si nosotros Pero analizamos imagínate todo si no lo esto- Es un tema frenado moral, así, es un tema imagínate. profundamente moral. No, de todas maneras, y si el alcohol, ¿verdad? El tabaco ha dañado a tantas personas, digamos, no tan solo en la adicción, sino que también en su salud, ha muerto, o sea, los niveles de muerte por alcohol y también por consumo de cigarrillos se legalizó, Ya. pero todavía tenemos Aquí hay un esta misma- detalle no menor. Por ejemplo, esta la droga que se misma influencia. produce de forma indiscriminada tiene altas tasas con el propósito no solo de divertir, sino de ser adicto. Crean drogas cada vez más duras con el fin de que con un consumo tú quedas atrapado. Pero al no legalizarlo, tú frenas un poco lo que puede afectar a la sociedad. El enfoque general de la salud pública y prevención es retrasar el inicio de consumo de. Por ejemplo, si yo no legalizo esto, yo de alguna forma sabemos que se va a mover por debajo, sabemos que va a afectar, pero la salud pública lo que quiere al no legalizarlo es poder retrasar un poco el consumo, por ejemplo, en la droga, ¿cierto? En el alcohol, en los niños. Hay una estadística grandísima de niños que están involucrados en el alcohol y la droga por tener, entre comillas, la no libertad de legalizarlo o de recibir directamente la compra o poder adquirirla. Entonces nosotros tenemos que enfocarlo en retrasar el inicio de consumo en niños y niñas, adolescentes, reducir el impacto social y sanitario debido a esta sustancia, porque hay miles de enfermedades, el SIDA y muchas enfermedades que se contaminan dentro de la sociedad por ser un consumidor de droga, de alcohol, porque tú no tienes conciencia de lo que haces, estás esclavizado a esto. Fomentar la integración social a quienes han tenido consumos problemáticos y que provoca tremendos daños en la sociedad. Entonces, si yo no me gustaría que se legalizara porque yo ayudo a que esto se frene o tenga un control de alguna forma. Bueno, es que para algunos dicen control como, entre comillas, porque en realidad, como dices tú, en alguna parte legalizando, se tiene el control de cómo, de quién produce, el antecedente y todo lo demás. Pero Por ejemplo, sería el menos gobierno factible estará comprar. preparado para legislar y tener leyes que están de alguna forma frenando todo esto, porque igual nosotros podemos ver, por ejemplo, la cerveza. Ponte tú, tenemos Claro. grandes compañías cerveceras, Sí, sí. ¿verdad? Pero hoy en día tenemos los pequeños empresarios que hacen cervezas artesanales, sí. ¿verdad? Entonces, ellos también, o sea, están... ¿quién controla a ellos si, ponte tú, un grupo de jóvenes adolescentes saliendo de la escuela se ponen de acuerdo y van y quieren comprar y el tipo ya y les compra? O sea, ¿estamos preparados con leyes que realmente vayan frenando este tipo de ventas o también proveyendo a no tan solo a adultos, sino que también a niños? Lo que pasa es que una buena forma de desincentivar el uso de la droga, que creo que casi independiente de las libertades que yo puedo defender hoy día, creo que todos estamos de acuerdo que la droga o la mala alimentación nos hace daño en diferentes estratos. Entonces lo que tenemos que tratar de ver es cómo nos hace menos daño, porque nos va a hacer daño igual. Entonces, ¿cómo hago que sea menos daño? Por ejemplo, si un niño de 8 años sale, no es que quiera estigmatizar ni nada, porque no solo se da en las poblaciones. Los microtraficantes y los grandes narcotraficantes han puesto casi como una bebida cola ¿Ya? muy cerca de la droga en todos los estratos de la sociedad. Desde muy básico hasta posiciones mucho más acomodadas. Un niño sale a buscar droga y la va a encontrar. La va a encontrar. Sí. Pregunta y la va a encontrar. Y lo único que va a frenar esa compra va a ser cuánto poder adquisitivo tenga. Nada más. Si roba y tiene plata en la mano, va y la va a comprar. Pero si hay legalización del consumo de droga, solamente podría comprarlo en establecimientos establecidos. Partamos por ahí. Vuelvo a decir, eso ya le hace más difícil comprar a alguien. Puede haber corrupción, puede haber que el caballero que venda puede hacer... Sí, pero va a ser más fácil controlar.
No, yo no estoy de acuerdo que todo se va a borrar, pero digo que va a haber la posibilidad de mayor control. Hoy día tú tienes plata y compras droga. Oye, y la adicción en este La edad caso, que tengas. ¿es una enfermedad? ¿Es una decisión personal? ¿Cómo lo ven ustedes, Silvana? Yo creo que si la palabra dice que es algo que te esclaviza, de alguna forma pasa a ser una enfermedad. Es una enfermedad porque ya tú no tienes el control. La droga, en este caso, el alcohol. ¿Pero será una enfermedad mental? Por como dices tú, no tienen control de sí mismos. Claro. Yo creo que ahí la palabra dice en Gálatas 5, 19, 21, las adicciones como obras de la carne son las que te esclavizan. O sea, si nosotros no tenemos un dominio propio, ¿cierto? De poder decir no y de que a lo mejor puedas sentir el deseo de hacerlo, puedas sentir el deseo de que tu cuerpo lo necesita, yo creo que ahí es muy importante poder tener decisión en poder decir que no a lo que tú sabes que te está dañando. Y para ti, Cristian, porque te he visto acá un poquito más liberal en este debate. Es necesario, creo que es súper necesario. ¿Pero para ti es plantear una enfermedad o es una decisión personal? Las adicciones, según la OMS, son obviamente trastornos cerebrales. Claro. O sea, parten como una decisión, como Claro, me voy a yo lo tomar un decido. cortito, está rico, listo, y me empiezo a atrapar y después ya no es solo placer ni diversión, sino es para placer para aplacar otra cosa y después empieza a llegar al punto donde empieza a controlarte los impulsos y incluso puede transformar nuestra neurobiología y literalmente afecta, se dispara la dopamina, con la dopamina te tiene atrapado, la corteza prefrontal cambia, la memoria emocional cambia y eso hace que te predisponga naturalmente a no tener frenos. Ese es el punto. De hecho, dentro de los alcohólicos anónimos, uno de los temas que más se trata es Pero también los frenos niños, en los niños inhibidores. con esto, la tecnología hoy en día también tenemos ese mismo resultado. Adicción. O sea, vamos a tener adictos desde muy pequeños, desde Ya muy los tenemos. chicos, ya los tenemos. No, quítale el celular a un niño y vaya a ver Los lo que niños, pasa. claro, o sea, Sí. tú los pones 2 minutos o 10 minutos en este caso, ¿ya? Y se lo quita y de inmediato ellos No, reaccionan lo peor de forma todo es que nosotros violenta. estamos estimulados. Yo siempre he dicho, bueno, está evidente que no soy flaco, que una de las drogas más difíciles de dejar es la mala alimentación. Ujú. Porque tu cuerpo naturalmente exige alimentación. Entonces, cuando tú ya te mal alimentas y tienes consecuencias porque hay obesidad, porque hay otro tipo de problemática en tu cuerpo, sucede que tú tienes que seguir comiendo. Porque tu cuerpo necesita seguir nutriéndose, independiente que ya tenga afecciones. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un problema grave que los gobiernos no se hacen cargo del tema de la obesidad. Hoy día, por ejemplo, en nuestro país es uno de los países más de obesidad infantil más grande que hay y nadie se hace cargo, nadie penaliza nada, todo es libertad. Se ponen ciertas restricciones, Sí. pero nada más. Están Pero no se rotulando, por ejemplo, informa, algunos alimentos. no se entrena. Hoy día recién hubo una ley hace pocos meses acerca del tema de volver a hacer actividad física obligatoriamente para los niños. Entonces, yo creo que hay políticas de Estado que, si bien son permeables al error obvio, podemos utilizar, debemos intentar caminar hacia la legalización desde el punto de vista de ocuparla como una nueva herramienta en esta lucha que hemos estado perdiendo. La sociedad está perdiendo Es esta verdad. lucha. Es lamentable, pero... O sea, ¿estás de acuerdo, pues, Silvana, entonces con legalizar? Bajo No, ese punto de es una vista. sociedad que se está perdiendo a través del efecto que provoca esto y que te esclaviza. Se considera las adicciones una enfermedad porque la droga, en este caso el alcohol, ¿cierto? Es una sustancia que cambia tu estructura y funcionamiento. Por eso es importante tener a Cristo en tu corazón. Por eso Chiquillo, es importante yo tengo una que Él pregunta esté para todos presente. ustedes, llevándola al ámbito personal. Pues, Si en algún minuto... ¿fumas? no. Si en drogas? algún minuto, chiquillos, ustedes tienen algún familiar, ya, vamos más directo, Vamos directo. un hijo, hija, que lamentablemente está, puede caer Te flagelo. en este flagelo. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿A través de una enfermedad? ¿Lo enfrentamos a través de una adicción? ¿Cómo lo enfrentarían ustedes, Silvana? Yo creo que una de las cosas, bueno, yo tengo un testimonio de un familiar muy cercano y una de las cosas que cuando esta persona estuvo en esta situación, tuvimos la posibilidad de hablar con un doctor. El doctor guía de alguna forma por qué lo asumimos como una enfermedad, porque tiene control sobre ti. Entonces,
una de las cosas importantes para poder guiar a una persona cercana, a quien es cerca tuyo pueda estar viviendo esto, es el apoyo, es el entender, es el acompañar, porque la persona no tiene la fuerza suficiente, ¿cierto? La capacidad en esos momentos de poder decidir. Lamentablemente es una situación que se va de las manos de la persona. Entonces, uno del apoyo más importante en esta situación es poder estar presente, estar en todo lugar, es poder escuchar, es poder guiarlo, es poder tú pararte en la posición de decirle, no, eso no se debe hacer. Bueno, si es un niño, una persona adulta, porque pierden la credibilidad y pierden la decisión o el control de decir que no. Tienes que volver a enseñarle y a guiarle y a acompañarle para que él tenga la capacidad o ella de decir no a la situación o a la drogadicción o a la situación que pueda estar viviendo. Yo creo que la compañía es muy importante. Oye, y en este caso para ti, Cristian, ¿cómo lo enfrentas poniéndote un poquito en el caso, digamos, de la legalización? ¿Cómo lo vemos, cómo lo analizamos en ese punto de vista? A ver, yo creo como creyente, es muy importante el acompañamiento espiritual es fundamental. Todos los seres humanos, no es que haya el drogadicto o no el drogadicto, tenemos un espíritu y un alma que cuidar, al igual que el cuerpo, obviamente. Entonces, acompañar a una persona que está viviendo un flagelo, que yo insisto que tiene un flagelo más del alma que una cuestión biológica. Después termináis atrapados biológicamente, que hace todo más difícil. Pero si nosotros pusiéramos atención quizá en el acompañamiento espiritual previo a estas cosas, de familia, de etcétera, tendríamos que, quizás podríamos frenar un poco ciertas cosas que nos llevarían, por ejemplo, a adicciones. Ahora, ya que están las adicciones, en lo personal yo me acompañaría no solo por trabajo espiritual, sino también profesional médico, psicólogo, lo que esté a mi alcance financieramente, porque en el fondo también es otro tema voluble. Me abro a eso, obvio, es terrible, para cualquier familia es exactamente igual. He visto varios casos muy cercanos y es muy difícil salir de adicciones. Es muy fácil entrar. Muy difícil salir. Oye, Silvana, para ti, por ejemplo, que tú estás en contra, ¿verdad? Que se legalice la drogadicción. En este caso, por ejemplo, tú, ¿cómo lo ves? Estamos tratando de prohibir a las personas su forma individual, personal. ¿De decidir? Sí. Yo creo que no. ¿O le tienen miedo a la libertad, la prohibición? Es que la libertad muchas veces se transforma en libertinaje. O sea, si no... ¿Y dónde está el parámetro de eso? El parámetro yo creo en ponerle un poco de freno. Si la sociedad ya está siendo afectada de alguna forma, yo pienso que en dar más libertad es mejor ponerle un freno para que la sociedad no se afecte más. ¿Y tú, Cristian? Yo vuelvo a decir, las libertades personales, es que tiene que ver con una cosmovisión cristiana también. Y ahí voy a caer en algo que puede caerle a alguien mal y discúlpenme por eso. Pero si vamos a ver desde la espiritualidad, el más claro de cómo somos es Dios mismo. Sabe que somos personas inclinadas a hacer el mal por nuestra naturaleza de pecado. Y aún así, si bien puede castigar o puede dar como resultado a nuestras decisiones frutos malos, aún así nos deja la libertad de elegir. Claro. Entonces, creo que la libertad humana es algo divino. El libertinaje es algo muy, muy malo, creo yo, ¿ya? Pero la libertad, el hecho de ser libre de elecciones, es algo muy divino. Entonces, me cuesta creer que el cristianismo deba involucrarse en la sociedad desde el punto de vista moral. Claro. Porque la moral es una cuestión como resultante de una vida profundamente espiritual. La moral no se puede imponer, porque no sacan nada con decir que no haya más esto. Van a ver, porque es un problema del corazón humano. ¿La libertad sin límite es verdadera libertad? ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que dice la frase reconoce como adultos y tenemos libre albedrío, como dice el Cristian, ¿cierto? Podemos hacer muchas cosas en el mundo que nos ofrece todo esto, pero de verdad que la madurez radica en entender cuál es la capacidad y tener la capacidad de hacer algo que no justifica hacerlo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo?
Entonces yo puedo, cierto, tener lo que Cristian dice, yo tengo la libertad, el libre albedrío, pero tengo la capacidad de decir que no a algo que me daña, cierto, de hacer algo que no justifica hacerlo. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no podemos enfrentar? Entonces, hace un ratito, iba a comentar y decirte, Cristo es la esperanza para poder tener esa capacidad de decir no. Si tú ya te sientes sobrepasado de alguna forma, a lo mejor estás consumido en la droga. Mira, el otro día tuvimos en nuestro ministerio una situación bastante bonita. Celebramos nuestra Navidad, ¿cierto? Ayudando al prójimo. Hicimos una actividad tremenda. Se trajo a vivir una Navidad preciosa con mantel blanco. Pudieron cenar, se les dio regalos. Los barberos les cortaron el pelo a los varones. A los niños se les dio regalos. Las familias se fueron con cajas de mercadería. Se fueron con alimentos para su casa. Pero dentro de esa actividad contaba nuestro pastor que hubo un niño que, porque hubieron sanidades en una cosa que no tenía nada que ver, se oró, Dios se manifestó, hubieron sanidades, fue un momento muy especial. Pero dice que una persona se le acerca a él y le dice, por favor, ayúdeme, ore por mí porque yo necesito salir de la droga y del alcohol. Difícil. Entonces, ¿qué haces tú frente a eso? ¿La persona tiene la capacidad para hacerlo? Esta persona explicó y dijo, ayúdeme. Entonces, todo me es lícito, más no todo me conviene. Pero yo tengo que aprender de alguna forma que con Cristo yo voy a poder tener la fuerza de enfrentar, porque aquí nadie está libre. Yo creo que ni tú ni yo estamos libres en caer en una situación así. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de conocer, ¿cierto?, que Cristo está contigo, está para ayudarte, está para poder salir de esto, estamos, cierto, capacitados en poder recuperar y no caer en adicciones. Entonces podríamos legalizar, pues, Silvana, bajo ese punto de vista, porque el ser humano necesita límites. Necesita, por ejemplo, en una cancha de fútbol, necesitamos límites, porque Todos si no, necesitamos límites. Los niños, juega los adultos, fuera todos. del marco, digamos, de la cancha. Ajá. Los automovilistas también necesitan que los controlen, ¿verdad? Necesitan regularización para que no salgan a la otra pista, para que no doblen donde no deben. Entonces necesitan regularizar, Silvana, en cierto punto, más bien legalizar para controlar, porque como dices tú, no se autocontrola, por lo tanto necesitan el control del Estado en ese sentido, ¿no? Es que yo creo que de alguna forma la legalización va a abrir más las puertas al consumo. Yo creo que de alguna forma el no legalizarlo va a detener un poco. Yo no estoy de acuerdo. Y para ti, Cristian, bajo ese punto de vista que te acabo de dar, o sea, necesitamos control, ya sea por el Estado o por Dios, necesitamos algún tipo de manual de cómo poder comportarnos, cómo poder enfrentarnos frente a este Yo creo que flagelo. la legalización no corta todo el ciclo desde la producción hasta el consumo y después a la adicción. No corta, perdón, hoy día vivir restrictivamente del consumo, porque aquí parte todo el tema. Cuando nosotros restringimos el consumo y lo ponemos como una penalidad, y por otro lado pasamos a una sociedad que legaliza pero controla, cortamos el primer gran problema, que es cómo accede la droga al potencial consumidor. Y penaliza todo lo que esté fuera del marco de la ley. Ya entonces la droga se produciría de mejor calidad de partida, con menos capacidad adictiva. Eso no va a arreglar el tema, pero baja los porcentajes. Bajaría el incentivo para el narcotráfico. No se vería como negocio. Es que competirían contra los dealers del gobierno. ¿Cachai? Entonces, como pasa eso. Yo creo que estoy de acuerdo con la legalización controlada. O sea, legalizar el consumo, controlar la distribución. Ahí Estoy de estaría, acuerdo, ¿sí? como dices tú, No estoy el poder hablando de tener que algo eso va a ser en una control. nación moralmente mejor. No, simplemente estoy apuntando al hecho de la problemática de la droga. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces al Estado les conviene que sea legal, Silvana, porque el Estado dice, me convendría porque pagaría un impuesto, normaría algún tipo de ventas y también del consumo, o sea, sería un negocio rentable también para el Estado. Pero ¿y el daño a los adolescentes? Ujú. ¿El daño, cierto, nuevos problemas de salud? ¿El mercado negro va a desaparecer?
Tú dices que a lo mejor con drogas mucho más fuertes o sintéticas en este caso también. Yo pienso que no. Yo no voy Es que, por eso. por ejemplo, quien consume drogas fuertes es aquel que consumió drogas más Blanda. O sea, al se inició en principio. algo. Se inició. Entonces, cuando tú te inicias en un mundo de las drogas, por la razón que sea, a una edad adulta, ese es un tema, no está legalizado para niños. ¿Ya? Obviamente hay mayor pensamiento de lo que yo hago, lo hago menos por monería y tengo mayor control de esto y evitaríamos las drogas duras. Pero, por ejemplo, en algo práctico, ¿qué pasaría si nuestros hijos o tu hijo te dijera, mamá, quiero consumir drogas legales? ¿Qué harías Bueno, tú? que en cierta de que forma, hubiera una- blanda sería como el alcohol, el cigarro, el Ya cigarrillo. lo consumen. Claro, es que mira, o sea, por ejemplo, ya se yo consume me acuerdo blando. yo me acuerdo de un testimonio una vez. Nosotros estábamos con un grupo de amigos ya que no eran cristianos y estábamos en una situación en una mesa y de repente estaba toda la onda de la marihuana. Y de repente vemos a un papá que tenía a su adolescente de 15 años que estaba dentro de la mesa compartiendo. Y de repente el papá prendió un pito de marihuana Ajá, y la niña de 15 años al lado de él prendió un pito de marihuana. ajá. Un cigarrillo, que en este caso sería... Bueno, o marihuana, el consumo sí. de marihuana, acá se le dice. Y todos en la mesa quedamos así impactados. Impactados, o sea, impactado es decir, no critico porque esto es decisión propia. Tú decides lo que quieres o lo que no quieres. Y todos quedamos así. Pues. Entonces la niña delante del papá hizo el consumo como algo normal. La niña se aparta de la mesa y todos quedamos así con el papá y dijimos, pero ¿qué onda? ¿Cómo tú dejas que tu hija de 15 años haga esto? Y me dice, es que es peor prohibírselo. Porque igual lo va a hacer. Porque igual lo va a hacer. Entonces, el papá, su definición a la libertad Sí. y a la decisión propia, prefiero que lo haga delante mío. Así Espérame, como la- ¿Se prendió al narcotráfico? Sí, espérenme. Lo hace delante mío. Bueno, todos quedamos sorprendidos porque unos años atrás era un tema. Antes no era esta drogadura, no era Claro. todas esas cosas, sino que era el tema de la marihuana. Sí. Ya, listo, fue sorprendente, impactante que un papá por la libertad, por la propia decisión. Pasaron los años y nos volvimos a encontrar con esta persona. Su hija, por esa propia decisión a los 15 años, porque el papá le dio la libertad de hacerlo, se le fue de la casa. Estaba viviendo en las calles y ahora no solo consumía marihuana, sino que estaba en otro tipo de drogas y perdió el control de su hija. Claro. Y su hija hasta el día de hoy está consumida en las calles y en la droga. Y algo que su papá no puede rescatarla. Ahora, ¿esa libertad es buena? Legalizamos porque es mejor, legalizamos la droga porque el gobierno de alguna forma o todos nosotros pensamos que va a ayudar, ¿cierto?, al aumento del consumo, no, que sea, va a ayudar a atraer recursos, vamos a dar un golpe al narcotráfico, a un control de calidad, Es que ahí a la habría- recaudación es que de ahí había impuestos. otro problema, porque la pregunta es por qué el caballero fumaba marihuana. Pero esa es la libertad que queremos Lo dar, que pasa, de tener claro, una propia es que decisión. en los países que se han legalizado, ponte tú Uruguay y ¿Cuáles son los Chile, por resultados? ejemplo, es muy ambigua la ley. De hecho, en cierta forma, igual da el acceso a que la gente cultive todo, cultive, sí, perdón. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora vemos muchas más personas consumiendo en las plazas Sí. donde hay niños. En las donde casas, vamos los departamentos. tú claro, yo el sientes otro día, olor por a marihuana. ejemplo, Mi hijo fui... ya sabe lo que es la marihuana. Claro, el otro día yo fui con mi nieta, ¿cuánto? Un año, 6 meses. La traté de llevar a los juegos, pero era imposible el Bueno, pero olor todo tiene un a proceso, marihuana vuelvo que a había decir. en el lugar. Por ejemplo, los cigarrillos también pasaron un proceso donde literalmente la gente fumaba cigarrillos dentro de un ascensor. Ujú. O sea, con tres El personas profesor también en fumaba menos dentro de la sala de un clase. profesor, ¿ya? Pero se fueron poniendo restricciones no al consumo, sino al consumo responsable, que no afectara a terceros, sino Pero, claro. a quien quiere ser afectado. Pero como tú dices, Cristian, o sea, que ¿por qué alguien puede decidir por mí? Claro. Yo decido hacerlo, está bien, pero ¿por qué en las plazas, en los lugares públicos, uno también tiene que aceptar y ver y mirar lo que no quiere? necesariamente, creo Porque que hay al que legislar legalizarlo, sobre la ese libertad tema. va a estar ahí.
No, es que no mezclemos porque en el fondo una cuestión es liberar el consumo y otra Pero cuál es que el todo marco lleva de regulatorio de la ese mano consumo. la libertad y la legalización lleva a que la gente se siente de Es que alguna si fuera por restricción decimos, bueno, es imposible pasarse un semáforo en rojo y cuánta gente se pasa un Sí, pero semáforo ¿qué es en lo rojo. que daña? Daña lo mismo, a eso voy. Me refiero, una ley no necesariamente transforma una nación, una nación. De hecho, hay una frase muy buena que dice que las sociedades con mayor cantidad de leyes son sociedades más inmorales, porque les tienes que saber decir lo que tienen que hacer porque no tienen la capacidad de darse cuenta de lo bueno o lo malo. Entre más leyes restrictivas tenemos, menos pensamos sobre el tema. Entonces no legalizamos, pues. Estoy hablando de leyes restrictivas que ponen Pero eso está restricciones. restringiendo también el consumo o la venta. No estoy restringiendo el consumo. Entonces, Estoy normando el consumo, que es distinto. Es muy diferente. Porque ahí yo estoy en desacuerdo con el libertinaje, porque si fuera el libertinaje, cada uno de nosotros practicara el libertinaje, entonces yo voy y te mato, porque se me dio la gana. ¿Y estaría malo? No, es que ahí afecta a un tercero. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo normalizo para que el consumidor no afecte a un tercero? Si se quiere llegar a afectar, con conciencia o no, es un problema de él. Hoy día el Estado tiene serios problemas de adicciones por este tema que yo te decía, que lamentablemente está a la orden del día donde quiera ir a consumir, teniendo plata, y si no tenéis, robáis para consumir, porque ya te atrapó. Entonces, eso, por lo menos, esa parte estaría más normal. Y segunda, sacaría la droga a las calles, la pondría en las farmacias. Por ejemplo. Pues difícil. Si la legalización Difícil sería. ayuda a que menos gente muera, que ustedes piensan que al legalizarlo, cierto, va a haber menos violencia, va a haber, cierto, va a ayudar a la seguridad, sería un buen punto. Pero los que no están de acuerdo, cierto, en que los jóvenes desarrollen adicciones o problemas mentales, cierto, y que daña la salud, ¿opina usted que está conectado con Yo en eso? lo particular, Bueno. yo no estoy de acuerdo que los niños sean afectados. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no quiero que alguien sea adicto. no, tú quieres que se normalice, se legalice. No, yo lo que quiero es poner freno a ciertas cosas que no estamos siendo capaces de frenar. ¿Cuál es de estos dos puntos le hace mejor a la sociedad? ¿Cuál de estos dos puntos lo legaliza o no? ¿Ayuda a la sociedad, al bienestar de nuestra familia? Porque nos afecta a todos. Entonces, ¿cuál de estos dos puntos para usted es más beneficioso? Eso para combatir la violencia, la drogadicción y el daño que está provocando las drogas. Bueno, usted puede también hacer su análisis, ¿verdad? Y comentarnos a través de lo que estamos preguntando en el día de hoy, en nuestro podcast, en este Fuego Cruzado. Si usted realmente es bueno legalizarlo, no legalizarlo, déjenos por favor su opinión, porque de esta forma nosotros también vamos a ampliar este debate, por supuesto con personas que, como usted que nos está viendo, nos puede dar una opinión certera de lo que piensa la sociedad, porque eso es lo que realmente queremos, que este debate se pueda abrir, no tan solo en nuestra sociedad, digamos, cristiana, sino que también en la sociedad, digamos, que no profesa una religión o una fe, sino que también hacerlo visible para todos. Pero, por ejemplo, y en ese sentido, ¿qué pasa con un niño? Tengo un niño de 20 años, o ya no es un niño, un joven. Un adulto, y para los padres, lamentablemente, siempre somos niños, digo lamentablemente. ¿Qué pasa con un joven que cayó en la droga, que ya consume droga, y que los ves en los grupos de las calles fumando, de todo tipo, y ya te cuesta sacarlo de ahí? ¿Qué preferirías? ¿Que compre en la casa de la señora Luchita y a la vuelta cualquier cosa, o que le cueste un poco más tener una dosis mensual, por ejemplo, en una farmacia, asumiendo que ya es adicto? Meterse en áreas de violencia, tener que robar para comprar, etcétera, etcétera, en vez que el Estado le dé una dosis de su droga, etcétera. ¿Qué preferiríamos? o sea, ¿qué preferiría la sociedad? Claro, preferiríamos todo. ¿Qué piensa usted, amigo? ¿Qué haría? Bueno, déjenos su comentario, porque en realidad es un tema, es un debate que nos lleva a impulsar también varias cosas que son bien interesantes, como por ejemplo la prohibición o la libertad. ¿Ya? Y en ese sentido nosotros queremos hacer un consenso en todo esto para que podamos hablarlo, debatirlo. Y en ese sentido, por eso, Silvana,
está tan en contra de no legalizar las drogas, porque en este caso sería la marihuana, Claro. que sería como lo más factible o lo que más se da dentro de los jóvenes y la sociedad. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo de Dios. Debemos cuidar nuestro cuerpo, tener este control, ¿cierto? Este dominio propio que nos ayuda a luchar contra las adicciones. Acá hemos hablado y hemos puesto en la mesa todo tipo de adicciones. Todo lo que te controla y te esclaviza no es de Dios. Es por eso que tenemos que pedir también a Dios de alguna forma que nos pueda ayudar a poder luchar con todo lo que la vida muchas veces nos hace enfrentar. Oye, Silvana, y digamos las bebidas gaseosas, gente que no puede También es dejar adicta, de po. consumir bebidas, o sea, están todo el día y se toman no uno, sino que 2 litros de gaseosa. ¿También entra en eso, en el control, autocontrol? Claro, por eso tú tienes que tener dominio propio sobre tu cuerpo. La adicción, por definición, es la pérdida de control y Dios valora también la libertad. Por eso Él dice, ¿Qué pasa si yo no creo en Dios? ¿Qué hago? Pero de alguna forma nosotros ahora lo estamos enfocando de esta mirada. Es que la si tú sociedad estás, si tú estás perdido, si tú estás perdido y tienes la opción, y busca gente de que no Dios. cree. Entonces la No gente lo que no cree, cree pero no hay tiene gente la que no posibilidad cree, de pensar una Pero hay posibilidad gente de que frenar. no cree en Dios, pero sí sabe y siente que lo necesita. Entonces, yo presento Pero no cree, o sea, desde ¿por esta qué mirada. tengo yo que Puede someterme ser una a opción un de salida. estándar moral y yo prefiero esta otra cosa? Por eso ¿Qué hago? es decisión propia. Entonces, si nosotros... Ahí volvemos al tema, pero- decisión propia. Decisión propia, pero si yo puedo presentar que la opción es Dios, tú tienes la libertad Por también su- de poder Yo estoy de buscarlo. O sea, tú acuerdo, yo dices estoy de acuerdo. O sea, presentar, yo voy a hacer claro, por ejemplo, dentro de las poblaciones penales, lo que está comprobado con datos duros, ni siquiera con fe, con datos duros, que la reinserción social de reos evangélicos es casi del 80% posterior a la salida. Eso es un dato duro, no es como que yo estoy pensando. Ya, ¿y por qué, teniendo fe. el que llega a la cárcel puede darse cuenta que erró, que se equivocó, que se metió en la droga, que se metió en el alcohol? Pero no tengo esos mismos datos porque con la entregan droga. un mensaje, y el mensaje que yo estoy entregando ahora, tú que estás viendo a lo mejor este podcast, si te sientes atrapado, busca de Dios. Estoy de acuerdo. Bien, es que la sociedad es así, es diversa. Tenemos distintas decisiones en la vida y hay muchos que toman, por ejemplo, la vida sin Dios y la otra vida Claro, con Dios. Es una decisión personal y que queremos analizarlo y poder llegar a una buena conversación, a un buen debate. Por eso es tan interesante también que usted nos dé su opinión. Cristian, y en ese sentido, bueno, una sociedad sin Dios. Es una sociedad que necesita límite y necesita tener la libertad Todas las completa de sociedades, consumir y vamos a todas las echarle para adelante con sociedades, todo. desde que existe la humanidad y tenemos registro, han tenido límites. Malos, buenos, abusivos, autoritarios, liberales, todas requieren límite. Todos los psicólogos del mundo van a estar de acuerdo que un niño con límite va a creer más seguro, va a creer más empoderado. Los límites no son el problema, no es el problema. El problema es la imposición autoritaria de ciertas restricciones. Vuelvo a decir, no estábamos, no teníamos, por ejemplo en Chile o en Latinoamérica, no teníamos libre acceso a las drogas todos. No eso. Yo estoy diciendo todo al revés. Hemos pasado tanto tiempo penalizando el consumo que ¿por qué no probamos despenalizándolo? ¿Y tú, Silvana? Para ir finalizando ya todo este tema y dar Bueno, un la corte. adicción se transforma en una esclavitud. Ujú. Eso es simple y pierdes el control. Yo creo que una de las cosas de no tener todo en libertad, yo creo que muchas veces nos hace bien. Así que yo sigo con mi opinión. Bueno, ya estamos viendo que estamos de acuerdo en cierta forma que la drogadicción es malo. Es ¿verdad? muy mala. Es muy malo y es una decisión que queremos dejarla en el debate. ¿Ya? Y en ese sentido, en estos 2 minutos que nos quedan, chiquillos, no sé, Silvana, poder entregar un mensaje a lo mejor a alguna familia que esté pasando alguna situación difícil de consumo, ya sea con un familiar, un hijo, nieto, bueno. Así es, por dale un supuesto, mensaje. la adicción no es un problema físico, sino que es un problema del alma. Yo creo que ahí tenemos que poner atención de alguna forma como familias. Hablo en el ámbito cristiano porque no nos podemos hacer muchas veces los desentendidos. Hay hijos de pastores, hay gente de la iglesia que cae, ¿cierto?, en estas situaciones y que no nos damos cuenta. Yo creo que el único que puede sanar el alma, el corazón y que nos puede ayudar en esta situación
es Cristo. Y aquel que no conoce a Cristo y que está enfrentando una situación que te tiene totalmente dominado y esclavizado, Cristo es la salida. Busca de Dios, en Él encontrarás lo que necesitas. ¿Y tú, Cristian, en este minuto que nos queda? Yo no es que me quiera poner de acuerdo bajo mis convicciones cristianas, creo que la solución que yo creo que es factible no es una ley. Las leyes no son capaces de transformar a nadie. Y como también estoy de acuerdo que es un problema del alma, creo que el acercamiento a la fe cristiana, al amor, al abrazo, al acompañamiento, eso puede transformar cualquier vida. Sé que es difícil, pero se puede hacer. Lo que yo creo que mi postura el día de hoy, defenderla, me toca porque creo que la iglesia debe tomar más en serio su labor espiritual y enredarse menos en problemáticas con el mundo. Nosotros tenemos nuestra labor y tenemos que gastar toda nuestra energía en acompañar a la gente en necesidad. Hayan leyes o no hayan leyes del aborto, que pueden ir cambiando según el criterio. Pero lo que no puede cambiar es nuestro acompañamiento, nuestra oración, nuestra predicación. Y ahí tenemos que meter el énfasis. Entonces, Bien. la predicación que se entrega en las cárceles está perfecta. Absolutamente. Porque la persona llega perdida, esclava, y se liberta. Entonces la prohibición puede frenar y en cierta medida también anular a las personas, según un punto de vista. Así que dejamos el debate abierto acá en Fuego Cruzado. Usted tome la decisión, es lo que más nos interesa, pero aquí le entregamos los puntos de vista diferentes. Pero de todas maneras, sabiendo y haciendo un consenso en todo esto, que la drogadicción, ya sea en cualquiera de sus estados, es malo para las personas, ya sea en marihuana, cocaína, drogas fuertes como la que hay hoy en día, la sintética, o sea, todo definitivamente nos va a perjudicar. Por lo tanto, está para que usted pueda debatirlo en casa, pueda conversarlo con su familia y de esta forma entrar a esta conversación también a través de su comentario. Así que queremos agradecer que nos haya acompañado y también agradecerle a ustedes, muchachos, Gracias. por el día de hoy, Muchas un gracias tema por ti. tan interesante como es la legalización de la drogadicción. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.